Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Jorge Alberto Martínez Vázquez. Soy estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, actualmente cursando la materia de Introducción al Estudio del Derecho, y este es un ensayo general de un tema en particular. Yo escogí este tema como lo es el de la creación del derecho, que es para mí algo importante. Hago mención que tengo el número de matrícula 81116 y pertenezco al aula B. Asimismo, empezamos con el tema de la definición del derecho. Aquí nos planteamos el problema: ¿por qué buscamos una definición del derecho? Siendo que tenemos que definirlo, tenemos que buscar una definición que cumpla con los parámetros de cultura, ética, moral y sobre todo el ámbito jurídico. Entonces tenemos que, en conclusión, el derecho se define, muy a mi perspectiva personal, como el conjunto de normas jurídicas que regula la convivencia en sociedad. Asimismo, se presentan muchas dificultades en este tipo de definiciones, puesto que personajes como Cipriano Gómez Lara, Eduardo García Maínez, o entre otros, han establecido sus propios conceptos. Sin embargo, una vez estudiado y analizado dichos libros, dichos autores, creo, a mi perspectiva, es lo más cercano a una definición que cumple los parámetros que se refieren o que se requieren a la palabra derecho. Continuamos al momento de definir al derecho, nos encontramos con dimensiones, como empezamos con la dimensión fática. La dimensión fática, que es nada más que la manera en cómo una lengua de cierto lugar, de cierta comunidad, define al derecho. ¿Sí? También tenemos por ahí, no es lo mismo la manera en cómo una comunidad indígena define el derecho a cómo una comunidad de una ciudad podría definirlo mejor, puesto que el derecho, antes que nada, pues es un fenómeno social y por lo tanto cultural. Está sujeto a interrelaciones con los demás fenómenos, como lo son los económicos, políticos. Acordémonos que hay leyes en materia económica, leyes en materia política. Entonces, el derecho en sí está relacionado con todos y cada una de las ciencias exactas, eh, sociales, culturales. Con todas las ciencias se relaciona. Sin embargo, siempre tiene que adoptar o seguir la línea de la neutralidad. En cuanto a la dimensión normativa del derecho, en este tipo de situaciones, en este tipo de dimensión, tenemos que el derecho va a establecer y ajustar conductas sociales, y en base a eso es como va a establecer cómo las personas van a asumir lo que son su realidad social. En la dimensión axiológica tenemos que el derecho es portador de valores y garantizar valores. ¿Qué es esto? Que el derecho estipula la forma y manera de cómo se van a comportar, pero también estipula, en otras palabras sería, estipula obligaciones, pero también estipula derechos. Y todas y cada una de ellas es el mismo derecho el que va a permitir cómo va a accionarse cada uno de ellos. Seguimos con la llamada
teoría tridimensional del derecho. En la teoría tridimensional son las tres dimensiones desde las tres perspectivas desde el cual el derecho va a ser observado, ¿va? Va a ser observado como un hecho social, como una norma jurídica o como un valor, dependiendo el evento. Como un hecho social sería como los movimientos que hacen muy claro, o a mi perspectiva muy utilizado, lo que es el movimiento de la comunidad LGTB. Ese es un hecho social, ¿sí? O como norma jurídica vamos a tener ahí lo que son las leyes en materia de protección de equidad y género. Y como valor, pues esos ya son cuestiones, que es una cuestión cultural, ética o desde el punto de vista moral, desde el cual el derecho va a ser interpretado. Tenemos por ahí también las corrientes de ahí se desprenden las corrientes del jus positivismo y el jus naturalismo. O sea, es un latín, el jus es un latín que significa derecho, positivismo significa positivo, base de derecho positivo. Ese derecho positivo lo vamos a definir como el conjunto de normas dictadas por el poder soberano. ¿Qué significa en este caso el ciudadano? Es el gobernado, está siendo gobernado por un ente soberano como lo es el Estado. Más sin embargo, el propio Estado únicamente está regido o está gobernado también por lo que dice la ley. Hay una máxima en derecho que dice que lo que no está prohibido, lo que está prohibido por la autoridad, para el ciudadano está permitido. Entonces, ese es en cuanto al jus positivismo. El jus naturalismo pues es el origen natural de la doctrina. Es el origen natural de lo que es el derecho. Entonces, podemos decir entonces que el jus naturalismo es primero que el jus positivismo. Tenemos por ahí, no sé si lo alcanzan a observar, lo que es la creación del derecho. El derecho pues se da por fuentes jurídicas. Pues las fuentes pueden ser formales, materiales y las históricas. Son tres grupos de fuentes. Cada uno de ellos pues se subdivide en por ejemplo, las formales se subdividen en directas, en directas e indirectas. Vamos a ir por tratar de explicar de manera muy breve lo que es las fuentes formales directas. En este tipo de fuentes es donde se crean normas jurídicas individualizadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la forma directa en que se crean las leyes, pues ya lo sabemos, puede ser por medio de la legislación misma, la costumbre, los tratados internacionales o los actos jurídicos. Tenemos por ahí la legislación, que es la propia ley la que enuncia el proceso legislativo. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra propia constitución por ahí en el 72, artículo 72 si no me equivoco, es el proceso legislativo. Por ahí está también la costumbre. Eso de la costumbre se da mucho, por ejemplo, en cada que escucho la fuente formal de la costumbre, fuente directa, se me viene a la mente lo que es el aguinaldo en materia laboral. El aguinaldo nació a raíz de una costumbre. En la antigüedad, pues cada fin de año había un patrón que, a manera de regalo, pues les otorgaba ahí un presente a sus trabajadores. Sin embargo, con el pasar de los tiempos eso se hizo una costumbre y se elevó a la categoría de ley, ¿verdad? Entonces las costumbres se vuelven ley. Claro, se tienen que observar ciertos aspectos. Los tratados internacionales, pues ya lo sabemos, son los tratados de país a país, los cuales convergen en ciertas características para poder regir ciertos aspectos, ¿va?
Actos jurídicos pues son los que derivan de la norma y que afectan a determinado individuo. Cuando firmas un contrato es una fuente formal directa del derecho. Ahora tenemos las fuentes indirectas. Ahí lo tenemos la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina. La jurisprudencia, por ejemplo, aquí en nuestro país, en el Estado mexicano, ¿sí? En el Estado mexicano tenemos la Suprema Corte, los tribunales de circuito, en los que se emiten fallos, ¿cómo se puede decir? Sentencias o se dictaminan ciertos recursos. Por ejemplo, la Suprema Corte muchas veces delibera algún asunto y eso se vuelve ley. Los principios generales del derecho, pues ya lo sabemos, son criterios orientados a interpretar a la integración jurídica. El derecho, como ya sabemos, pues es interpretativo, es lógico, y pues cuanto más lógico es mejor aplicado, ¿va? La doctrina pues es ahí podríamos incluirla a la sociología jurídica, que es la que versa en ese tipo de cosas al momento de analizar y criticar el carácter científico de las cosas. Pero tenemos las fuentes materiales. Esas constituyen los valores y principios morales, aspiraciones sociales, necesidades, satisfacer criterios o costumbres. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son la Revolución Mexicana, que dio origen a los artículos 27, que es la propiedad, y al artículo 73, que son los derechos laborales. Sí, son como movimientos o revoluciones que se hicieron anteriormente para efectos de poder realizar esos ajustes, modificaciones, o cómo se les podría decir, ajustes, modificaciones a las leyes ya enunciadas, ¿va? Y las leyes históricas pues son los documentos, textos que hasta aunque actualmente no sirven como base para el derecho actual, pero más sin embargo sirven como una guía, se puede decir, de donde se toman criterios, y en base a eso es como puede cambiarse el derecho en la actualidad. Tenemos que ahí que seguimos con los conceptos jurídicos fundamentales. Ahorita tenemos conceptos muy básicos, como lo son persona jurídica. Es una persona jurídica, digamos. Tenemos ahí que se define como que son las entidades públicas y privadas constituidas ante el Estado. Por ejemplo, una empresa, incluso las mismas dependencias del gobierno, pues son personas jurídicas. Son personas jurídicas que están legalmente constituidas. Tenemos por ahí el concepto de capacidad jurídica. La capacidad jurídica es un tema un poco extenso y es más bien materia civil, materia de derecho civil, puesto que esta se divide en dos: capacidad de goce, capacidad de ejercicio, ¿va? La capacidad de goce pues la tenemos desde el momento que nacemos. Sin embargo, la capacidad de ejercicio pues esa la obtenemos con la mayoría de edad. Sí, el momento de obtener la capacidad de goce pues es cuando ya somos sujetos aptos de derechos y también de obligaciones. Eso sí. Tenemos por ahí la diferencia entre derecho subjetivo y deber jurídico. El derecho subjetivo pues es la facultad que tiene toda persona para poder reclamar sus derechos. Por ejemplo, yo en mi caso tengo, ¿cómo se puede decir? Tengo derechos a exigirlos, ¿va? Si me siento violentado o transgredido mis derechos, hay los medios ordinarios mediante la ley para poder exigirlos. Un deber jurídico pues es lo que la misma ley pronuncia como obligación para la persona. Tenemos ahí lo que todos hacemos en cuanto a los impuestos, pero creo que si mal no recuerdo es el artículo 31 en la fracción cuarta, dice que todos debemos contribuir al gasto público. ¿Cómo lo hacemos? Mediante los impuestos. Es la forma de que la ley nos obliga
a contribuir al gasto público. Por ahí también tenemos lo que es la sanción, norma corrigiendo, la regla de conducta dictada o promulgada por el poder legítimo. Eso ya lo habíamos visto. Toda norma tiene que pasar por un proceso de creación de leyes, si no, pues no es válido, ¿va? Supuesto es un dato asumido como cierto, y un hecho jurídico lo tenemos como un acontecimiento que produce consecuencias de derecho. Las consecuencias normativas tenemos por ahí que son el resultado de infringir la ley. Tenemos por ahí también lo que es un acto jurídico muy a mi persona, a mi criterio, es de que toda manifestación de la voluntad de forma bilateral. ¿Por qué manifestación de la voluntad? Porque al derecho en sí no le importa lo que una persona, o no le debe importar lo que una persona piense o tenga sus pensamientos todavía, salvo cuando ya exterioriza esos pensamientos, entonces ya. Y es de forma bilateral muchas veces, la mayoría de las veces, aunque no siempre. Por ejemplo, cuando alguien dice, un ejemplo, ¿no? Jorge tengo ganas de matar a alguien. Eso solamente es un pensamiento hasta en tanto no lo exteriorice, ¿sí? O no cause el daño a la otra persona, entonces no sería viable, o no sería sancionado por el derecho en sí, ¿sí? La competencia en la atribución social al momento de ejercer tus derechos y asignarle obligaciones a una persona. Si no, por ejemplo, no puedo yo ir a reclamar derechos, por ejemplo, en materia familiar, no puedo ir a reclamar derechos de niños, de hijos de otras personas, pues no me compete el derecho si en sí va. Y pues tenemos por ahí la definición de obligación, que es aquello que la ley obliga a hacer, tan simple y sencillo, a todos lo que sabemos que tenemos que hacer. Eso es obligado, eso es a fuercitas que tienen que hacer. La responsabilidad es el valor que está en la conciencia de una persona. Por ejemplo, volvemos otra vez, no es que me gusta mucho la materia familiar en lo personal, y en materia de alimentos, todos como padres, cuando surge una separación y hay hijos, pues como papá o como mamá, pues sabemos que tenemos una responsabilidad con los hijos menores que todavía no pueden sostenerse por sí mismos. Ese es el sentido de responsabilidad que uno debe de tener, tanto moral, ética y pues jurídicamente más que nada. En conclusión, pues concluimos con que el derecho efectivamente lo conocemos como el conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia social. Sin embargo, este conjunto de normas pues tiene lo que es la coacción. Si no hubiera coacción, no hubiera tanta efectividad en la ley, puesto que pues el infractor de la ley diría, "Ah, pues, infrinjo la ley, no pasa nada, como quiera, pues no hay alguna sanción como tal, ¿verdad?". Y esto fue todo. Una disculpa nuevamente por la pared de atrás, solo que pues sí tuve ahí detallitos para poder grabar en casa y tuve que moverme a otro lado. Que tengan bonita tarde, buenas noches, depende de la hora en que me vean. Recuerdo, mi nombre es Jorge Alberto Martínez Vázquez.